Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sol y buenas vibraciones. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de tradiciones, amor y sobre todo bodas. Pero no cualquier boda, no. Hoy nos vamos a Turquía, un país fascinante con una historia milenaria, a explorar la belleza y el encanto de las bodas turcas arregladas. Sé que puede sonar un poco inusual para algunos, especialmente en nuestra sociedad occidental, donde el amor romántico y la libre elección son tan valorados. Pero les prometo que estas uniones están llenas de historia, cultura y un toque de romance que les robará el corazón, o al menos, les abrirá la mente a una forma diferente de entender el matrimonio. Antes de que empecemos, si les gusta este tipo de contenido, si les interesan las culturas diferentes y si quieren aprender más sobre las tradiciones de todo el mundo, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Realmente me ayuda muchísimo y me anima a seguir investigando, grabando y editando contenido para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, prepárense para un viaje emocionante al corazón de Turquía, donde el té fluye libremente, los aromas de las especias llenan el aire y las celebraciones duran días. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las bodas turcas arregladas. Sé que al escuchar boda arreglada, mucha gente puede tener una reacción negativa, y es completamente válida. Es comprensible especialmente en sociedades como la nuestra, donde nos enseñan desde pequeños que el amor debe ser espontáneo, romántico y sobre todo, una elección individual. La idea de que alguien más, especialmente la familia, pueda influir en la elección de tu pareja puede parecer anticuada o incluso opresiva. Pero en la cultura turca y en muchas otras culturas alrededor del mundo, las bodas arregladas tienen una larga historia y a menudo se basan en una compleja red de consideraciones prácticas, sociales y económicas, además del deseo genuino de encontrar la felicidad y la estabilidad para la pareja. No se trata simplemente de un acuerdo comercial o una imposición familiar. Es una tradición profundamente arraigada que busca asegurar un futuro próspero y armonioso para los jóvenes. Es importante entender, y quiero enfatizar esto, que no todas las bodas arregladas son iguales. Hay un espectro muy amplio. Algunas son completamente consensuadas, donde los jóvenes tienen la oportunidad de conocerse, interactuar y de aceptar o rechazar la propuesta. Incluso pueden llegar a proponer un matrimonio arreglado, ellos mismos, con la intención de obtener el apoyo familiar y la bendición de la comunidad. Otras pueden tener un mayor grado de influencia familiar, especialmente en áreas rurales o en familias más conservadoras. Pero en general el objetivo principal es asegurar un matrimonio estable y feliz, respaldado por las familias de ambos contrayentes, que a menudo se conocen desde hace generaciones y comparten valores y aspiraciones similares. Pensemos en esto por un momento. En muchas culturas, la familia es el pilar central de la sociedad. Brinda apoyo emocional, financiero y social a sus miembros a lo largo de la vida. El matrimonio no se considera simplemente la unión de dos individuos, sino la unión de dos familias. Por lo tanto, la opinión y el bienestar de la familia se toman muy en serio al tomar una decisión tan importante como el matrimonio. Entonces, ¿qué hace que estas bodas sean tan especiales y tan cautivadoras? Bueno, la respuesta reside en la rica tradición y el simbolismo que las rodean. Permítanme contarles algunas de las historias y costumbres que hacen que estas uniones sean verdaderamente inolvidables, desde la meticulosa preparación hasta las fastuosas celebraciones que duran días. Una de las cosas más fascinantes y sin duda una de mis favoritas, es el proceso de kazete isteme, que significa literalmente pedir a la chica. Es una ceremonia formal, cargada de protocolo y simbolismo, en la que la familia del novio visita la casa de la novia para pedir su mano. Imaginen la escena. La familia del novio, elegantemente vestida con sus mejores galas, llevando regalos, flores exquisitas y a menudo, una caja de bombones lujosa, llega a la casa de la novia, donde son recibidos con una hospitalidad exquisita, digna de reyes. La casa está impecable, decorada con flores frescas y el aire está impregnado con el aroma de especias y dulces caseros. Se les invita a sentarse en la sala de estar, donde se sirve café turco, pero con un pequeño giro. La novia es la que lo prepara y le pone sal en el café del futuro novio. Esto no es un error, ni un acto de sabotaje. Es una prueba ingeniosa para ver si él es paciente, tolerante y sobre todo, si realmente la quiere. Si él se lo toma con humor, sonríe y se bebe el café salado sin quejarse, es una buena señal de que será un buen esposo, capaz de afrontar los desafíos de la vida con paciencia y comprensión.
Si se enfada o lo rechaza, podría indicar una falta de madurez o de compromiso con la relación. Después de tomar el café, la familia del novio, generalmente el miembro más anciano y respetado, como el abuelo o el tío más sabio, formalmente pide la mano de la novia al padre. Esta es una conversación muy seria y respetuosa, llena de formalidades y buenos deseos. El anciano expresa su admiración por la familia de la novia, reconoce sus virtudes y explica por qué cree que su hijo sería un buen esposo para su hija. El padre de la novia escucha atentamente, sopesando cuidadosamente las palabras y considerando el futuro de su hija. Si el padre acepta, la celebración comienza. Se intercambian anillos, a menudo reliquias familiares que han pasado de generación en generación, se sirven dulces tradicionales como el lokum y el baklava, y se baila toda la noche. Es una fiesta llena de alegría, música y esperanza por el futuro de la pareja. La atmósfera es contagiosa, y todos se sienten involucrados en la felicidad de los futuros esposos. Pero la ceremonia de Kazeta Isteme es solo el principio de un largo y elaborado proceso. Después viene el Nisan, el compromiso oficial. Esta es una fiesta más grande y elaborada, donde se invita a familiares, amigos cercanos y vecinos. La pareja intercambia anillos de compromiso, a menudo adornados con piedras preciosas o diamantes, y se comprometen públicamente a casarse ante la mirada de todos. Se baila música tradicional turca, se canta, se come delicioso meze y se celebra el amor de la pareja hasta altas horas de la madrugada. Y luego, finalmente, después de meses de preparación y anticipación, llega el día de la boda. Oh, las bodas turcas. Son una explosión de color, música y tradiciones. La ceremonia puede durar varios días, con diferentes eventos y rituales, cada uno con su propio significado y simbolismo. Uno de los rituales más hermosos y emotivos es la Henna Gecesi, la noche de la henna. Esta ceremonia se celebra la noche antes de la boda, en la casa de la novia. Las amigas y familiares de la novia se reúnen para celebrar su despedida de soltera, pero no como la entendemos nosotros, con fiestas desenfrenadas y alcohol. En la Henna Gecesi la atención se centra en la novia, en su transición de la soltería a la vida de casada. Se canta canciones tradicionales, llenas de melancolía y buenos deseos, se baila y se le pinta las manos y los pies con henna, un tinte natural que simboliza la suerte, la fertilidad y la protección contra el mal de ojo. La novia a menudo viste un vestido rojo bordado con hilos dorados, llamado bindal, que representa la riqueza, la prosperidad y la buena fortuna. Es un momento muy emotivo, lleno de lágrimas de alegría, recuerdos compartidos y buenos deseos para la novia. El día de la boda en sí es una fiesta aún más grande y espectacular. La novia se viste con un hermoso vestido blanco, a menudo bordado con perlas, encaje y pedrería. El novio viste un traje elegante y a menudo lleva una banda roja alrededor de la cintura, que simboliza la buena suerte. La ceremonia religiosa se realiza en una mezquita o en un lugar designado, donde un imán bendice la unión, recita versos del Corán y ofrece consejos para un matrimonio feliz y duradero. Después de la ceremonia religiosa, la pareja y sus invitados se dirigen al lugar de la recepción, que suele ser un salón de banquetes lujoso y decorado con flores, luces y telas brillantes. Se sirve una cena elaborada, que puede incluir una docena de platos diferentes, desde sopas y ensaladas hasta carnes asadas y postres deliciosos. Se baila música tradicional turca, se canta y se celebra el amor de la pareja hasta altas horas de la noche. Una tradición muy divertida y contagiosa es la de alay, un baile en círculo en el que todos los invitados se toman de las manos y bailan juntos al ritmo de la música. Es una forma de celebrar la unión de la pareja y demostrar su apoyo. También es común que la pareja reciba regalos de dinero y oro, que les ayudarán a comenzar su vida juntos y a construir un futuro próspero. Las bodas turcas arregladas, como ya mencioné, no son para todos, y es fundamental respetar las diferentes perspectivas y elecciones individuales. Sin embargo, es innegable que estas uniones pueden ser una fuente de felicidad, estabilidad y prosperidad para muchas parejas. La familia juega un papel fundamental en la vida de las personas en la cultura turca, y las bodas arregladas a menudo se basan en la creencia de que la familia puede ayudar a encontrar a la persona adecuada, alguien que comparta sus valores, aspiraciones y estilo de vida. Además, la cultura turca valora mucho la tradición y el respeto por las costumbres ancestrales. Las bodas arregladas son una forma de preservar estas tradiciones, de transmitirlas a las generaciones futuras y de mantener viva la rica herencia cultural del país. Por supuesto, como en cualquier tipo de matrimonio, hay desafíos y riesgos.
Es fundamental que la pareja tenga la oportunidad de conocerse, de interactuar y de desarrollar una conexión real antes de casarse. También es importante que ambos tengan voz y voto en la decisión y que no se sientan presionados o forzados a casarse en contra de su voluntad. Pero cuando las bodas arregladas se basan en el respeto mutuo, la comunicación abierta y el deseo genuino de encontrar la felicidad, pueden ser una experiencia muy gratificante. Son una forma de celebrar el amor, la familia y la tradición, y de crear un futuro juntos lleno de esperanza, alegría y prosperidad. Y ahora, para finalizar este fascinante viaje por el mundo de las bodas turcas arregladas, quiero recordarles algunos de los puntos clave que hemos cubierto. Hemos visto la importancia del kazete isteme, la ceremonia de pedir la mano, el nisan, el compromiso oficial, y la hermosa jena gecesi, la noche de la jena. También hemos explorado las tradiciones y el simbolismo que rodean el día de la boda en sí. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan aprendido algo nuevo sobre la cultura turca. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Si tienen alguna pregunta, comentario o anécdota personal relacionada con las bodas turcas o las bodas arregladas en general, no duden en dejarlo abajo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema tan complejo y fascinante, y si conocen alguna otra tradición similar de otras culturas alrededor del mundo. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares en sus redes sociales. También, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a compartir mi pasión por las culturas del mundo. Muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Que la felicidad los acompañe siempre. Adiós.